Muy buenas. Para mí es un gran gusto de poder reunirme nuevamente con ustedes con el fin de poder compartir experiencias y aprender y crecer juntos. El día de hoy me toca hablar sobre hidráulica para bomberos, para lo cual hemos preparado una presentación que no pretende volvernos eruditos en hidráulica, pero sí dar algunas cosas importantes que debemos de tener en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades bomberiles. Antes que nada, pues revisemos las instrucciones de seguridad de la transmisión online, como las rutas de emergencia, los puntos de encuentro de emergencia, las escaleras y las rutas de evacuación, con el fin de que en caso de que tengamos una eventualidad que nadie le espera, sin embargo pueden aparecer, poder tenerlas pues bien claras y poder evitar perder tiempo al respecto. Bueno, soy Pablo Nangles, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao, MBA de la Universidad de TESAN y tengo estudios de Stakeholder Management y Strategy en Rotterdam School of Management y bombero voluntario de la Bomba Garibaldi número 7 del Callao, del Perú, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y una serie de experiencias gracias a las oportunidades que la vida me ha podido entregar y que estoy dispuesto a poder compartirlas con ustedes porque soy un eterno curioso de la vida, ignorante de ella y agradecido eternamente pues con ella. Siento que somos siempre personas que debemos devolver aquello que recibimos de múltiples formas. Bien, a lo que nos llama hidráulica pues para bomberos. Muchas veces nos ponemos a pensarnos si una instalación, cualesquiera que sea, como la que está en la foto, que la observamos, si nosotros pudiéramos o tomar esta área completa y poder sumergirla en agua, o poder aplicarle agua por medio de un rociador, o aplicarle la llave de paso de un recipiente con agua, ¿qué cosa es lo que haríamos? Muchas veces cuando vamos a apagar incendios, pensamos pues que el recurso agua es un recurso que es permanente, que va a existir que va a existir siempre y que está totalmente a disposición. Cuando nosotros conforme más pasamos el tiempo apagando incendios, nos damos cuenta de que esto no es verdad. Entonces, ¿por qué utilizamos el agua a discreción? ¿Por qué no utilizamos sus propiedades? Y aprendemos de sus características cuando ésta se mueve para nuestro provecho y poder de esta manera no, por un lado, maximizar su eficiencia y por otro lado, reducir pues las pérdidas que el propio incendio ha producido. Muchos incendios son dañados más por los bomberos antes que por el incendio mismo. Entonces, en algunos lugares se realizan investigaciones de la respuesta al incidente y se le hacen preguntas al encargado o al que estuvo al mando de la respuesta y le preguntan cuáles fueron tus criterios para tomar las decisiones, es decir, aplicar la cantidad de agua, aplicar la presión necesaria y por ende, si no tengo las respuestas, pues puedo caer en una serie de responsabilidades innecesarias. Para eso tenemos nosotros pues la hidráulica. La hidráulica viene a ser la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos. La hidráulica viene de dos palabras griegas. Primero, hidro y aulos. Hidro, agua, aulos, tubo. Entonces, estamos etimológicamente estudiando el movimiento del agua por tuberías. Y tenemos las tuberías fijas, que vienen a ser, como le dicen en algunos países, las cañerías, y las tuberías flexibles, que vienen a ser las mangueras. Cuando hablamos del caudal, la relación volumen-caudal es la que viene a ayudarnos a apagar el fuego. Cuando tenemos poco fuego, utilizamos poca agua. Cuando tenemos mucho fuego, utilizamos mucha agua. Entonces, la presión nos ayuda a permitir entregar el caudal necesario. Entonces, cuando yo tengo que verter 250 galones por minuto en 60 metros de manguera, como podemos ver la diferencia entre 2,5 y 3, necesito menos presión mientras más ancho sea el diámetro o mientras mayor sea el diámetro de una manguera. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver por un tema de pérdidas por fricción. Es importante de que las personas que utilizan los equipos de bomberos tengan bien claro cómo funcionan, cómo se trabajan y cómo se desarrolla la hidráulica e interactúa con el equipamiento que tenemos para responder, ¿no? Entonces,
la primera persona que tiene que tener claro estos conocimientos es el maquinista o el conductor o el operador del camión bomba o de la bomba per se. Debe de conocer cómo hacer cálculos de caudal, tiene que tener en mente cuáles son las opciones, las diferentes opciones que yo pueda tener para la situación que me estoy enfrentando. Desarrollar cálculos rápidamente de presiones con el fin de asegurar la presión nominal para el funcionamiento de pitones o inductores o monitores. Coordinar la alimentación con el fin de poder siempre contar con el abastecimiento adecuado y determinar a veces limitaciones, ¿no? Si voy a trabajar con una manguera, con dos, con tres líneas de acción, si voy a trabajar en paralelo, si voy a trabajar en serie y cosas así por el estilo, con el fin de diseñar una estrategia apropiada y sostenible que pueda efectivamente pues, apagar el incendio. Por otro lado, también tenemos el oficial, como les había dicho, ¿no? Voluntario a cargo, sí debe tener un conocimiento también sobre hidráulica, que pueda ayudarle a que tenga un intercambio de información entre él y el operador de la bomba. Entonces, él es quien elige las líneas, él es quien elige el caudal adecuado, él es quien permite definir algunas alternativas y también permite ayudar en la solución de los problemas. Entre estas dos posiciones, llamémosle así, tienen un gran peso para la estrategia que se desarrolla para cada uno de los trabajos que se deben de realizar. Tenemos nosotros primero la hidrostática y también tenemos la hidrodinámica como partes de la hidráulica, ¿no? Cuando hablamos de la hidrostática, estamos hablando de los fluidos en reposo y la hidrodinámica en los fluidos en movimiento. Ahora, ¿por qué es importante entender la diferencia entre ambos, ¿no? Cuando hablamos de hidrostática, estamos hablando de cuando de cómo de cómo los fluidos se encuentran en, en un reposo y que se puedan, depende de la altura o depende de su temperatura o depende de múltiples factores, estar disponibles para que puedan ser utilizados. Y la hidrodinámica viene a ser todo lo relacionado al movimiento dentro de tuberías, ¿no? Que viene a ser básicamente los aspectos de velocidad, los aspectos de presión, y caudal que está muy alineado con el tema de la velocidad, la sección circular o la sección de las mangueras o de las tuberías, las fricciones que puedan tenerse. Entonces, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones al respecto. Bueno, vamos entonces primero a las características físicas del agua. El agua, que viene a ser el elemento que más utilizamos para apagar incendios, se encuentra en tres estados, ¿no? El sólido, que viene a ser el hielo, que está a 0 grados, el líquido, 0 grados Celsius, el líquido, que se encuentra entre 0 y 100 grados Celsius a nivel del mar, y el líquido gaseoso, que viene a ser el vapor de agua, que es invisible a 100 grados Celsius. Bueno, pues también tenemos, y esto de ahí es importante cuando manejamos los cambios de la materia, ¿no? De sólido a líquido, fusión, de líquido a gaseoso, vaporización y directamente la sublimación progresiva, la volatilización. Y de manera reversa, de gaseoso a líquido, la condensación o la licuación y de líquido a sólido, la solidificación y la sublimación regresiva. Una característica también es de que pesa 3 kilos por galón. Un galón pesa 3.785 kilos. Se expande 170 veces su volumen original cuando se convierte en vapor a 100 grados. Este dato de aquí es súper importante, puesto que nos ayuda a tener una certeza de poder cubrir una zona, un volumen de una instalación, de un cuarto, de una casa, y por medio de sus otras propiedades poder bajarle la temperatura y por ende también absorber calor, como lo vamos a ver luego. Calor específico. Cuando hablamos de calor específico viene a ser la capacidad, justamente lo que quería hablar, de absorción de calor de una sustancia. El agua no es un producto combustible, y al no ser un producto combustible tiene la capacidad de absorber cantidades grandes de calor y por ende reducirle el calor que se pueda encontrar en un entorno. Esto de aquí nos ayuda a enfriar
y por ende a disipar el calor que pueda tenerse, sobre todo cuando se encuentra en su etapa vapor, y obviamente al reducir el calor, reducir también las condiciones para tener un incendio. Este calor absorbido por la pulverización de esta agua hace que esa capa de gas caliente contraiga en un ataque indirecto en un incendio en un determinado compartimento. Cuando hablamos de calor latente, el calor latente es una energía que, la sustancia utiliza para transformarse o para cambiar de fase. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el punto de el hielo, ¿no? Y el hielo sube la temperatura hasta los 0 grados, y aquí en 0 grados tenemos un tiempo, porque para que cambie de sólido a líquido, que tiene que absorber calor para que pueda ocurrir esa fase. No solamente es el calentamiento per se, sino es el uso del calor para el cambio de fase. Entonces, aquí, tanto aquí como en el cambio de líquido a gas, existe una cantidad de calor que también es absorbida por el agua y que nosotros podemos utilizarla para, obviamente, reducir la cantidad de calor que se encuentra en el medio y por ende poder eliminar o reducir las condiciones de ocurrencias de un incendio. Cuando hablamos de flujo de calor, estamos hablando específicamente de la segunda ley de la termodinámica. El calor fluye espontáneamente desde un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Y para que exista esa transferencia de calor, los dos cuerpos deben de estar a diferentes temperaturas. Entonces, mientras que un cuerpo está caliente y el otro cuerpo está frío, el calor se difunde desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Y este calor, la velocidad a la cual se produce esta transferencia de calor va a depender de qué tan diferente es la temperatura entre estos cuerpos, cuál es la conductividad térmica que tienen estos materiales involucrados, y cuanto mayor es la diferencia, más grande es la tasa de transferencia. Tenemos nosotros entonces el agua como un gran agente extintor y lo más, llamémosle pues, representativo dentro del mundo de los bomberos, ¿no? ¿Cómo apagamos entonces el fuego? Nosotros tenemos pues nuestro tetraedro del fuego, ¿no? En la cual tenemos el combustible, el calor, el oxígeno y la reacción en cadena. Para cada uno de estos elementos del tetraedro, frente al calor, vamos a trabajar con enfriamiento; frente al combustible, utilizamos la segregación o el isolamiento; para el oxígeno, la sofocación; y para la reacción en cadena, la inhibición. El agente extintor entonces viene a ser el producto capaz de extinguir un foco de fuego de forma eficiente y segura por segregación, enfriamiento, sofocación o imbricación. ¿Qué agentes extintores conocemos además del agua? Tenemos el polvo químico seco, tenemos el CO2, el anhídrido carbónico, y también tenemos pues arena y otras sustancias que nos pueden ayudar eh, a extinguir fuegos. Ahora, cuando hablamos de agente extintor, estamos hablando de una sustancia. Siempre de una sustancia, no de un equipo como tal. Que también puede ser. Los agentes extintores actúan más como un método de extinción, y un agente extintor puede apagar una o más clases de fuegos. ¿Por qué utilizar el agua entonces como agente extintor? Lo usamos básicamente pues por acervo cultural, porque es lo más abundante, por el grado alto que tiene de poder de absorción, porque es relativamente barata. Bueno, en algunos lugares es relativamente barato, porque se transporta también relativamente fácil, no requiere muchos cuidados para su manipulación, y también su manejo no tiene tantos riesgos, eh, y obedece a tener un fácil manejo. ¿Qué riesgos tenemos, no? Primero tenemos pues la conductividad eléctrica. El agua es un gran conductor de la electricidad, entonces si estamos trabajando en un ambiente donde tenemos la posibilidad de que exista un riesgo eléctrico,
si nosotros estamos en contacto con el agua y el aparato o los cables se encuentran también, pues podríamos tener un choque eléctrico, ¿no? La evaporación o la explosión volumétrica, cuando el cambio de temperatura es muy alto. El poder destructivo, obviamente, cuando estamos trabajando con chorros de poder, la capacidad de poder romper no sé, vidrios o los muebles o lo que se encuentre dentro de una instalación. La acción y reacción, que después hablaremos, temas como por ejemplo el golpe de ariete, la reactividad de los productos, porque hay algunos productos que reaccionan con el agua, y el derrame de la misma forma. Entonces, cuando hablamos de riesgos, tenemos que hablar entonces también de medidas para que nos ayuden a que estos riesgos se encuentren controlados. Entonces, como ventajas, está disponible en casi todas partes, es económico, como les había comentado, la capacidad de absorción, la cantidad relativamente grande de calor para convertirse en vapor. Entonces, al tener un alto calor de latente vaporización, es más, entre comillas, duradero en un ambiente. Ahora, las desventajas: tenemos una alta tensión superficial, puede reaccionar fácilmente con algunos materiales, como los metales combustibles, se congela a 0 grados, permite que el calor radiante pase a través de él, conduce la electricidad fácilmente. Los incendios de clase D involucran metales combustibles, con los cuales el agua reacciona fácilmente si se usa como agente extintor. Entonces, es importante entender de que el agua no la podemos comprimir. Si el agua no la podemos comprimir, el volumen que tenemos es aquel volumen que vamos a contar para realizar nuestras maniobras. Cuando la presión es aplicada a un líquido confinado, esta presión va a ser transmitida igual dentro de este y es independiente a la dirección de las fuerzas aplicadas. Es decir, que si yo tengo un recipiente cualesquiera y voy a colocarle presión, lo que vamos a tener es, vamos a ver si podemos hacer aquí. Nosotros tenemos un recipiente cualesquiera y nosotros vamos a aplicar presión aquí. Lo que va a ocurrir es de que todo el recipiente se va a tener el mismo nivel de presión, de tal manera de que sea uniforme en cada una de las paredes, de las partes de las paredes. Por otro lado, tenemos nosotros el caudal. El caudal viene a ser la cantidad de agua o, entre comillas, desalojo, mientras que la presión se refiere a la fuerza en la cual el agua se produce. Cuando hablamos de caudal, estamos hablando de la velocidad, o mejor dicho, de cuánto volumen se mueve en un determinado tiempo, o cuál es la velocidad de una sustancia que pasa en una determinada sección circular o rectangular, de acuerdo de la forma que pueda tener la tubería. Entonces, es importante de que entendamos la diferencia entre caudal y presión. Mientras que caudal estamos hablando de velocidad, de presión estamos hablando básicamente de fuerza. ¿Qué es el caudal? Cantidad o volumen de agua que pasa a través de una salida por unidad de tiempo. Puede medirse entre otras formas como litros por segundo, litros por minuto, litros por hora, galones por minuto, metros cúbicos por minutos, etc. Siempre es en la parte de arriba la parte del volumen y en el denominador una unidad de tiempo. De tal manera que nosotros podamos evidenciar cuánto es la cantidad de volumen de salida por una unidad de tiempo determinada. Las equivalencias, ¿no? Tenemos un galón, viene a ser un galón imperial a 4,5461 litros, un galón universal, que es el conocido, que viene a ser a 3,7854 litros, un metro cúbico, viene a ser 1000 litros, y para algunos cálculos prácticos se utiliza el galón universal empleando el valor a 4 litros. Esto es sobre todo cuando tenemos grandes cantidades y necesitamos hacer cálculos relativamente rápidos. Bien, cuando nosotros hablamos del factor caudal en la extinción del agua, ¿cuánta agua requiere un incendio? Y esto de aquí es conocido también como la
densidad de aplicación. Y este valor de la densidad de aplicación, que normalmente lo vamos a ver en litros por minutos por metro cuadrado, existen ya inclusive tablas que nos dicen tanto para agua como para aplicación de espuma o para aplicación de cualquier otro agente, en la cual la persona o los bomberos que acuden a un incendio tienen que realizar un cálculo, tienen que hacer una estimación de cuántos metros cuadrados para saber cuánto de litros por minuto deben de aplicar al lugar. ¿Cuánta agua desaloja su carro bomba? ¿No? ¿Cuánta agua tiene la capacidad? ¿Tiene una, dos, tres, cuatro entradas? ¿Cuánta agua puede, como flujo, puede tener al mismo tiempo? ¿Y cuánta capacidad también tiene este vehículo? ¿No? Si yo tengo claro eso, también voy a poder tener claro los aspectos relacionados a el abastecimiento para que yo no me quede sin agua. ¿Cuánta agua transportan las mangueras, no? Y si yo puedo tener mangueras de 50 metros, de 100 metros, y cuánto es el diámetro y cuánto sin mover, o sea, llenando la manguera, cuánta agua puede entrar y cuánta agua también pueden verter los pitones, ¿no? En sus distintas combinaciones y en sus distintos grosores. Entonces, ¿cómo calculo el caudal de agua? Como les había comentado, ¿no? Es litros por minuto por metro cuadrado y nosotros vamos a tener los valores de la densidad de aplicación, tanto para estándar como para incendios, como en para grandes incendios, ¿no? En la cual vienen a ser 4 por largo, por ancho, o 6 para el estándar y el óptimo para el que es 10 cuando tenemos grandes incendios. Entonces, yo puedo multiplicar largo por ancho por 10 y voy a tener los litros por minuto. Y si yo quiero saber, y si quiero transformar esto en galones por minuto, ¿qué tendríamos que hacer? Les pregunto. Exacto. Eh, Tendríamos que dividir eso entre 3.785. Cuando hablamos de presión, estamos hablando de la fuerza aplicada por unidad de superficie. Estamos hablando de una unidad de fuerza que le voy a aplicar a una superficie. Ahorita les voy a... Ven, acá, miren. Acá tenemos nosotros, voy a agarrar aquí un colorcito que se pueda ver, ¿no? Esto que está aquí viene a ser una superficie. Esto que está acá. Y esto de aquí es una superficie también. ¿Sí? Entonces, lo que viene a ser la presión viene a ser la fuerza que le aplican a esa superficie. O sea, si yo tengo la capacidad de poder colocarle aquí una fuerza y aquí otra fuerza, eso viene a ser la presión. Ahora, si nos damos cuenta que estos son 100 gramos y estos son 100 gramos y la superficie de aquí es más pequeña con relación a la de acá. Entonces, lo que me dice es de que yo puedo aplicar la misma presión a ambos lados y la presión va a ser diferente. Para mover todo esto de aquí voy a necesitar más fuerza que este de aquí. Razón por la cual es importante de entender de los diámetros, en el caso de las tuberías, qué tanto pueden ser o más pequeños o grandes para que podamos tener una fuerza al final de la tubería, que viene a ser el pitón o viene a ser el monitor, para tener un efectivo chorro. Entonces, cuando hablamos de presión, estamos hablando de fuerza sobre área. El vacío es considerado una presión negativa. Cuando nosotros tenemos una bomba, ¿no? Disculpen acá. Entonces, nosotros tenemos un elemento que ingresa y un elemento que sale, ¿no? Entonces, la bomba contra incendio, cualquier bomba, esta viene a ser la descarga y esta viene a ser el inlet o viene a ser la succión o la succión. Entonces, esta de aquí es una presión positiva y el vacío es conocido como una presión negativa, que también se mide.
porque yo tengo que asegurar una presión óptima para que funcione mi bomba y también asegurarme que de repente no puede estar bloqueado esta tubería y poder generar pues un daño al sistema y por ende quedarme pues por un lado sin flujo y por ende sin chorros y por ende comprometiendo la respuesta al incidente. Cuando hablamos del PSI manométrico viene a ser la muestra de cero y, eh, y también puede mostrar 14.7. La presión estática es la presión cuando tenemos una tubería que el fluido no se encuentra movilizándose, cuando no fluye el agua. Y la presión residual es cuando yo tengo una apertura, o sea, tengo un fluido que se está moviendo en una tubería y abro un segundo grifo. La presión va a ser residual en la tubería matriz. Y eso es lo que viene a ser la presión que queda en el sistema luego de abrir el segundo grifo. La caída de presión corresponde a la diferencia entre la presión estática y la presión residual. Todos estos puntos son importantes que nosotros los tengamos para cuando realizamos nuestros cálculos de cuántas líneas estamos utilizando en un sistema y cuántas veces estamos trabajando o cuánto tiempo estamos trabajando en una determinada operación. Con relación a la caída de presión, desde el centro de la bomba hacia arriba, o mejor dicho, hacia la descarga, se va a perder presión y hacia abajo se va a ganar presión. Entonces, es importante de tener esto en cuenta para cuando tenemos dos aspectos, el aspecto de la altura y el aspecto relacionado a los tramos que podamos tener de mangueras que podamos utilizar en nuestros sistemas. Otro tema también que es re importante es el golpe de ariete. El golpe de ariete es la sobrepresión que existe cuando tenemos una interrupción o una variación brusco del caudal de agua que circula a una velocidad cierta en una manguera y que esto repercute en las uniones, en las bridas, inclusive en los carros bombas, en las bombas de los carros bombas, generando daño. Y o sea, podemos tener consecuencias muy graves al respecto. Esto de aquí se produce porque la presión de velocidad se transforma bruscamente en presión estática. Entonces, acá tenemos nosotros pues nuestra válvula que se encuentra en reposo. Nosotros abrimos el fluido a la válvula y empieza a tener el fluido en movimiento y este fluido se encuentra en movimiento, entonces cerramos la válvula repentinamente y este fluido que tiene una presión eh, determinada y una velocidad de movimiento para bruscamente, entonces genera una sobrepresión que retrocede y que puede generar un daño en cualquier parte débil que pueda tener el sistema. El caudal siempre va a estar relacionado con la presión. Las bombas y los pitones pues entregan un caudal efectivo a determinada presión, normalmente a 100 psi, que vienen a ser 6, 7 bares más o menos. Y la bomba no podrá entregar más caudal de agua que el correspondiente a su diseño. Eh, Todas las bombas tienen unas curvas que relacionan el caudal con la presión de tal manera de que yo pueda encontrar y las bombas se encuentran también en el caso de los carros de bomberos con las RPMs que pueda girar esta bomba. Entonces, en base al cálculo que se realiza o a las necesidades que tengamos para responder al incendio, vamos a utilizar la relación de presión y caudal adecuada basadas en las RPMs que puede entregar la máquina y esta misma curva nos asegura básicamente un caudal y una presión máxima y mínima y vamos a tener que jugar con esos niveles o parámetros. Fuera de ellos no vamos a poder realizar nada más. Cuando hablamos de pitones, estamos hablando de pitones de 30, 60, 90 y 125 GPM. Y estos GPM siempre están nominalmente hablando de que se encuentran a 100 PSI en la boquilla. Entonces significa de que yo debo tener 100 PSI en la boquilla
con el fin de que podamos tener esa cantidad de caudal en los pitones, en el chorro, perdón. Muy bien, con relación a las mangueras, vienen a ser pues los elementos, las tuberías flexibles, llamémosles así, que las utilizamos pues para el transporte del agua. Y las vamos a tener de dos tipos, ¿no? De las flexibles propiamente dichas, que son los paños, que ya los conocemos todos, y que tienden a poder juntarse y enrollarse, que vienen a ser básicamente para descarga. Y las mangueras para succión, que son un poco, a pesar de también ser flexibles, tienen un mayor rigidez porque tienen un alma de hierro, un alma de metal que impide que puedan soplarse, es decir, que se puedan juntar y que son utilizadas básicamente para mangueras de succión. Cuando hablamos de mangueras, podemos hablar de las medidas que vienen a ser de 1,5, de 2 pulgadas, 1,5 pulgadas o 38 milímetros, de 2 pulgadas o 52 milímetros, de 75 milímetros o 3 pulgadas y el monitor que puede ser de 4 o de 6, de acuerdo a lo que justo se tenga, ¿no? El caudal puede trabajar de siempre a 100 PSI, de 14 a 125, de 100 a 250 galones por minuto, de 125 a 350 galones por minuto, de 350 a 2000 galones por minuto, el alcance y la aplicación. Entonces, yo puedo tener claro más o menos cuántas aplicaciones vamos a tener y cuál va a ser el alcance para poder elegir la manguera más apropiada para el incendio. Si bien cuando hablamos de grifos, eh, los grifos no pueden entregar más caudal de agua de lo que se tiene. Esto nosotros podemos trabajarlo aumentando la succión, la presión en la succión. Y esto de aquí puede ser también riesgoso porque podemos dañar el equipo, podemos generar problemas de falla en el equipo y por querer ganarle caudal al, al, al hidrante o al grifo, podemos terminar dañando nuestras propias mangueras de succión y por ende quedarnos inoperativos en pleno incendio. Como les había comentado hace un momento, es importante también considerar que la presión y el caudal se ven afectados pues, por la disminución del diámetro, ¿no? Ya que la sección asociada al área disminuye considerablemente al disminuir el diámetro. Dos líneas de ataque de 50 milímetros de 5 pulgadas no sustituyen a una línea de 2,5 pulgadas. No, son dos cosas diferentes puesto que tienen diámetros diferentes y no únicamente se suman, sino es un tema que tiene que ser calculado. Cuando hablamos de la relación, entonces, para considerar la superficie interior disponible para el agua debemos de calcular su sección por dentro. Entonces, vamos a tener R cuadrado por pi, y el R viene a ser el que está aquí, R por 3,1416, y de esa manera nosotros vamos a tener la superficie disponible. El chorro aplicado tendría un impacto distinto también de acuerdo al diámetro de la abertura, que lo vamos a tener como 2 por pi por R. Cuando hablamos de las diferentes unidades de medida que podamos tener, tenemos nosotros pues una atmósfera que viene a ser 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. El MCA o el metro de columna de agua equivale a una atmósfera. Un bar equivale a 10 metros de columnas de agua. Un bar equivale a un kilogramo por centímetro cuadrado. Un bar equivale a 14,75 PSI. Y básicamente se utiliza pues 15 PSI. Entonces, la idea es de que identifiquemos en nuestros países qué se utiliza, ¿no? Se utiliza PSI, se utiliza bar, se utiliza columna de agua, se utiliza milímetros de mercurio. Identifiquemos este valor y tengámoslo en cuenta para nuestros propios cálculos. Cuando hablamos de pérdida por fricción, estamos hablando de que básicamente las presiones se pierden por alturas, por ángulos, por cambio de diámetro, por fricción o roce, o por cambios también en la dirección.
Por ejemplo, nosotros tenemos una manguera de 3 pulgadas y cambiamos el caudal de 250, 500 o 1000 galones por minuto, la pérdida por fricción, eh, con relación a la misma distancia, conforme más caudal tengamos, más pérdida por fricción vamos a tener para la misma manguera. Entonces, es importante entender cuál es la distancia, cuál va a ser el caudal nominal y cuál es el diámetro nominal para que podamos tener clara cuál puede ser la pérdida de presión y tenerlo en claro para asegurar el chorro, sobre todo para asegurar el chorro. Ya el tema de pérdidas por fricción, nosotros lo tenemos ya identificado en tablas y que nos pueden ayudar a desarrollar todos los cálculos necesarios y poder tener un efectivo combate del incendio que estamos teniendo. También se tiene una pérdida por fricción por altura, ¿no? Cuando tenemos vasos comunicantes, es decir, un tenemos una tubería y 2 tanques que se encuentran a distintos niveles. Cuando nosotros abrimos esta llave de paso, por efecto de la presión atmosférica, esto va a llevar a que este recipiente se llene y y que llegue el nivel de este tanque al mismo nivel que el tanque que se encuentra vacío, cuando yo abra la llave de paso. Y esto ocurre pues por lo que viene a ser vasos comunicantes. Si nosotros queremos que esto que baje, o vamos a tener que colocar aquí una bomba para succionar, o vamos a tener que colocar aquí, sellar esto y colocar una llave y insuflar aire o cualquier otra sustancia para poder bajarlo. Pero si están ambos a presión atmosférica, vamos a tener por vasos comunicantes a llegar al mismo nivel. Y esto es lo que ocurre. Pero llega al mismo nivel. Aquí llega al mismo nivel. Como les digo acá. La presión que se pierde por la altura va a corresponder a la acción de la fuerza de la gravedad o a la presión atmosférica sobre la columna de agua. Entonces, si queremos nosotros calcular esas pérdidas, debemos establecer en primer término la altura de la columna de agua a levantar y sumarla a la presión de trabajo deseada. ¿Qué significa? Si yo voy a trabajar con un paño o voy a trabajar con una escala a una determinada altura, yo tengo que saber cuánto de presión va a requerir llevar el agua a la altura más la presión que requiera para la movilización dentro de la tubería. Cuando pasa el agua por el interior de la manguera o de la tubería, esta va rozando las paredes. Aquí va rozando estas paredes, ¿no? Y esto que roza las paredes va a generar una disminución en su fuerza. Va a disminuir la presión y por ende a esto es lo que nosotros referimos de las pérdidas por fricción. Mientras mayor sea la longitud de la armada o del diámetro, va a ser mayor el roce. Y esto se va a compensar con la ubicación de las bombas, el uso de las mangueras más rígidas, el uso de utilizar ciertos materiales y que nos ayude a tener claro cuánto necesito de presión y caudal en un determinado chorro. Entonces, nosotros vamos a poder tener distintas distribuciones, o mejor dicho, distintas formas en la cual el agua se pueda mover eh, dentro de un tubo, dentro de una manguera, dentro de un recipiente, y poder ver que tanto en las esquinas o en las paredes, la velocidad del fluido va a ser menor que lo que se encuentre al medio. Y va a depender de las propias velocidades del flujo. Por ejemplo, este que está aquí tiene una mayor velocidad que este que se encuentra aquí. ¿Por qué pasa pues la pérdida de presión? Número uno, porque las mangueras, el interior de las mangueras son rugosas, porque tenemos adaptadores, uniones, pitones, como le conocen los fittings. Se tienen pues dobleces y codos en las líneas de las mangueras.
las longitudes y diámetros pues, que se tienen en las líneas, en las mangueras, la relación flujo, flujo, presión y velocidad en las tablas que podemos observar, la diferencia de presión entre dos puntos de una línea, ¿no? Y esa diferencia que nosotros tenemos viene a ser la fricción o viene a ser la pérdida por fricción. Muchas veces para hacer pruebas, ¿no? Se mide la presión, perdón, la presión exactamente al salir de la máquina de bomberos y un paño o dos paños o inclusive antes de la salida del pitón, con el fin de poder hacer una medición empírica de la pérdida por fricción y asegurarnos que estamos a la presión y al caudal adecuado, lo que está marcando la bomba. Existen, según múltiples formas de medición o de pruebas, la realización de estos cálculos con el fin de poder asegurar la eficiencia o verificar la eficiencia de la máquina de bombero. Hace un rato habíamos hecho la pregunta, ¿no? ¿Con cuántos litros de agua se llena una tubería? Para calcular pues, los litros de agua que se necesitan para llenar una tubería, debemos considerar el diámetro y la altura. Este cálculo va a permitir determinar cuánta agua se requiere para el trabajo con redes contra incendio cuando estamos hablando en edificios de altura, que viene a ser R cuadrado por pi por L. R cuadrado es el radio al cuadrado por pi, que es el punto 14,159, y la longitud de las tuberías. Al hablar de caudal y cálculo de pérdidas por fricción, lo primero que tenemos que ver es tener una eficiente y efectiva cooperación contra incendios que nos pueda determinar la cantidad de agua necesaria para extinguir el fuego. El segundo paso es determinar los recursos disponibles y el cálculo de las presiones, la fuente de agua, la cantidad de mangueras, la capacidad de pitón. Las principales fuentes de abastecimiento de agua, pues tienen los tanques de carros bombas, los tanqueros, camiones cisternas, camiones aljibes, grifos o hidrantes, piscinas o cisternas, estanques de acumulación de edificios, fuentes de agua abierta y algunos otros. Como aquí tenemos pues las famosas piscinas, ¿no? Aquí podemos observar una piscina que se encuentra alimentando, ¿no?, a dos camiones y que se encuentran con tuberías rígidas, o mejor dicho, mangueras rígidas y con unas, entre comillas, canastillas que permiten filtrar impurezas grandes que puedan ingresar al cuerpo de bombas y dañarlo. De tal manera que pueda estar entrando únicamente agua o cualquier elemento bombeable, ¿no? Y que no dañe el cuerpo de bomba. De aquí, de la misma forma, también vemos al bombero que está manipulando la succión del carro bomba con el fin de poder alimentarlo y que pueda estar disponible para su uso las otras salidas del vehículo. Cuando hablamos de patrones de ataque, estamos hablando de la forma como los chorros funcionan. Entonces estamos hablando de, primero, el chorro de enfriamiento, que es aquel utilizado en exteriores pues, para enfriar a distancia o una capa de gases en interior de estructuras. El cono de poder, utilizado también para extinción, además de mover llamas vivas y efectos mecánicos como ventilación hidráulica. El cono de protección, que está utilizado esto como una cortina de protectora ante la llama viva y no se utiliza en extinción ni en extinciones de estructuras. Bien, habiendo hablado ya sobre múltiples aspectos relacionados a la hidráulica, hagamos algunos cálculos, ¿no? Tengamos algunos cálculos claros, sencillos, que pueden ser utilizados para el trabajo de campo. Primero, tenemos nosotros el cálculo de la presión de trabajo. El cálculo de la presión de trabajo lo tenemos que ver primero con el caudal requerido. Cuando nosotros hacemos
a través de la densidad de aplicación, que vendría a ser el litro por minuto por metro cuadrado o galones por minuto por metro cuadrado o cualquiera de las unidades de caudal por área, nosotros tenemos que calcular ahora el caudal disponible en aquel que se encuentra en el lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuánto es el caudal que vamos a poder discurrir a través de las mangueras, ¿no? Y esto de aquí lo vamos a poder tener siempre limitado por fuentes de agua, por la capacidad de la bomba, por el número de mangueras y por el número de pitones. Podemos tener 20 mangueras, pero si tenemos 2 pitones, todo se restringe a la cantidad de pitones que tenemos. Cuando hablamos de caudal de desalojo, estamos aquí buscando determinar el flujo de agua por cada una de las líneas que vamos a tener. Podemos tener una, dos, tres, o sea, de acuerdo a la cantidad de trabajos que podamos realizar. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque necesitamos tener el caudal necesario. Si yo o el equipo calculó por medio de la densidad de aplicación un caudal que debo de aplicar a una determinada área, yo tengo que mantenerlo con el fin de que la eficiencia o la incertidumbre del combate al incendio sea la menor posible. Y de tal manera que definiendo el caudal de cada línea nos permita operar los pitones eficientemente. Como cada uno de nosotros ya lo acabamos de decir, el pitón tiene un ratio o una relación de caudal y presión óptimo que lo hace funcionar mejor, sobre todo estos que tienen un rodete y que tienen la capacidad de poder inclusive insuflar aire dentro del mismo. Entonces, para determinar este caudal de desalojo vamos a tener dos. Vamos a tener los manómetros y los flujómetros. El manómetro es un equipo que sobresale de la línea y el flujómetro es un equipo en línea y que cada vez son más comunes hoy en día. Cuando hablamos de pérdida por fricción, como ya lo hemos comentado anteriormente, es inevitable. No existen superficies perfectamente lisas. Lo que existen son lo más posible o lo más parecido a lo liso. Sin embargo, todo elemento que se utiliza para el flujo de fluidos tiene un porcentaje de fricción. Las mangueras y los absorbentes menos todavía. Entonces existen muchas fórmulas y a veces algunas son poco prácticas para usarse en el lugar. Entonces lo que se busca es tener claro las pérdidas por fricción, ya sea por los elementos preconectados o por tablas. Podemos tener pues el método de la mano derecha, el método del 2Q más Q, 2Q2 más Q, el 2Q2 o el Q2 para líneas de 3 pulgadas, para cada uno de los elementos. Entonces, la idea es de que nosotros podamos tener claro cuánto más o menos puede ser la pérdida por fricción en un equipo. Cuando hablamos de la presión por trabajo, estamos hablando entonces de cuánto o cuál es lo más certero que podamos tener para calcular esta pérdida por fricción, en la cual tenemos la C, que viene a ser una constante específica para cada uno de los diámetros de mangueras, el Q, que viene a ser el caudal entre 100, cuya unidad es galones por minuto, y la longitud es en pies entre 100. Entonces, si tenemos, por ejemplo, quiero saber cuánto es la pérdida por fricción, FL, friction loss, en 500 pies de línea, con una manguera de 2 pulgadas y media, con caudal de 250 galones por minuto, entonces hago yo la fórmula, 2 entre 200, 2 por 250 entre 100, por 2 por 500 entre 100, esto de aquí sale 62.5 PSI. Entonces, como les digo, tablas existen, ¿no? Tablas que son fáciles de confeccionar, fáciles de conseguir y también tienen un nivel de empirismo que son adaptables siempre a cada realidad de cada compañía, de cada estación y porque tenemos que ver temas como relacionados a la altura, a la presión atmosférica, eh,
en qué lugar se puede encontrar, si se encuentra en el norte, en el sur. Hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer eso y que son relativamente fáciles para utilizarlos en el lugar de la emergencia. Si tenemos, por ejemplo, aquí una manguera de 2,5 con un factor de C de 2, podemos saber cuál es la pérdida por fricción en PSI cuando tenemos el flujo y tenemos la longitud del tendido de mangueras que se encuentra pues en metros. 1, 2, 3, 4 mangueras, 5 mangueras y podemos saber. Y estos números, los que están en rojo, vienen a ser los números que no son, que son inaceptables. Es demasiada pérdida y por ende no deberíamos trabajar bajo esos bajo esos parámetros. Acá tenemos, por ejemplo, uno de 1,5 pulgadas con que tiene un factor C de 24 y podemos observar aquí cuál es el tendido en metros y la pérdida de presión de fricción en PSI. Entonces, para cada uno de estos flujos, nosotros vamos a observar, y este 125 es el flujo nominal óptimo, en la cual deberíamos trabajar con una pérdida por fricción óptima de 38 PSI, para trabajar más o menos en 90 y tantos la pérdida por fricción y pueda estar dentro del margen de eficiencia del pitón. Porque al final todo el trabajo que se hace, todo el cálculo que se hace es para asegurar que la presión y el caudal apropiados lleguen al pitón y de esa manera yo pueda cumplir con la densidad de aplicación calculada. Acá tenemos uno para una manguera de 3 cuartos, perdón, un 3 cuartos con un factor de 15,5 y de la misma forma nosotros sabemos de que a 125 que viene a ser el flujo óptimo, vamos a tener nosotros aquí 24 PSI de pérdida por fricción. Como les había dicho, esta parte roja que está aquí son los números que nosotros debemos evitar en todo momento. Cuando hablábamos también de los fittings o de los elementos que no son mangueras, también cada uno de ellos tiene una pérdida por fricción. Y estas pérdidas por fricción vendrían a ser ya sean bifurcos, embones, monitores, redes secas, o hasta sistemas de rociadores que pueden tener grandes pérdidas por fricción, razón por la cual el cálculo para asegurar el, la presión y el caudal, sobre todo la presión adecuada en cada uno de los elementos de salida, que puede ser ya sea rociadores, que sean pitones, que sean monitores, sumando la pérdida por fricción que genera todas las líneas, yo puedo tener el cálculo de cuánto es lo que tengo que tener al inicio del sistema que estoy lanzando y de tal manera nuevamente asegurar la eficiencia en la presión y el caudal. Cuando hablamos nosotros en altura, estamos hablando de pérdida o ganancia por elevación y que normalmente vamos a multiplicar el 5 por número de pisos menos 1. En el caso de la presión de trabajo, vamos a primero tener claro cuáles son las pérdidas por fricción conocidas. Vamos a tener claro cuáles son los fittings o los elementos o aparatos que tengamos conectados. Vamos a tener la elevación final de la línea y el caudal y presión de la operación del pitón. Sumando estos 4 elementos, nosotros vamos a tener la presión de trabajo, es decir, la presión en la cual yo desde la bomba debo lanzar a la salida de la máquina. Y de esta manera yo voy a poder asegurar la cantidad de presión a la salida de cada uno de los elementos, para la redundancia, de salida. Para el caso de líneas simples, por ejemplo, ¿no? Tenemos 150 pies de líneas de 1,3 con flujo de 125 con un pitón neblina. Entonces vamos a tomarnos 100, que es el nominal, 36, que viene a ser la pérdida por fricción de la manguera, más 0, porque no tenemos ningún fitting, más 0 porque está a nivel, o sea, no hay alturas, entonces debería estar bombeando en la salida de la máquina a 136 PSI. En el otro lado tenemos 150 pies, un ejemplo, 150 pies de líneas de 1,3 con un pitón de tubo de 3 cuartos. Ahí tenemos igualito, ¿no? 50 que viene a ser eh, la, la pérdida por presión de la manguera más el pitón de 32 y así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces, yo debo de tener claro
sumar estos 4 elementos de tal manera de que yo tenga la presión de trabajo bien claro y poder indicar al maquinista que me pueda lanzar esa cantidad de presión y yo tener la eficiencia requerida en el pitoneo. Cuando estamos trabajando con líneas paralelas de diámetro pequeño, tenemos nosotros que tener siempre los mismos cálculos, ¿no? Y trabajarlos siempre en... Sí, siempre tener en cuenta que cuando se trabajan en líneas paralelas, cada uno de ellos tiene un arreglo, llamémosle así, propio, y si nosotros estamos bifurcándolo, eh, obviamente esto se va a sumar y vamos a poder tener una tabla, perdón, un cálculo de la pérdida por fricción multiplicándolo por 2. Entonces, vamos, por ejemplo, tenemos la primera que viene a ser una pérdida por fricción de 25 y nosotros multiplicamos el 5 por 25, por 5 por 5, que es el cálculo que lo que hemos visto que viene que sale de la tabla de presión que la que hemos estado viendo anteriormente, y las líneas paralelas con un caudal total de 250 galones por minuto, vamos a eh, calcular la pérdida por fricción de 0.8 por 125 entre 100 al cuadrado por 500 entre 100, que viene a ser 6.25. Esto de aquí, la diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero tenemos una sola línea y en la segunda tenemos dos líneas paralelas. Entonces, la pérdida por fricción viene a ser 1 por 5, que sale de la tabla de la pérdida por fricción, que sale 5, y como son dos líneas de 125, entonces llegamos a 250 galones por minuto. Al final, estos cálculos nos ayudan a que podamos tener bien claro los aspectos relacionados a cuánto podríamos nosotros perder en todo el sistema que hemos armado y nuevamente asegurar que a la salida de la máquina nosotros tengamos la presión de trabajo, que viene a ser la presión que necesito en el pitón, más toda la pérdida que los fittings sumados con las mangueras me puede dar. Muy bien, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto de poder discutir sobre estos temas y poder tener la posibilidad de entrar en contacto con el equipo, con cada uno de los equipos o cuerpos de bomberos que se encuentran en Latinoamérica y siempre disponible para cualquier oportunidad. Desde ya mi agradecimiento por su atención. Muchas gracias y quedamos atentos en nombre del Lautaro Internacional y de mi persona. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nosotros Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y estar siempre disponibles para cualquier cosa que se pueda necesitar. Cuídense y será hasta la próxima. Hasta luego.